Lo que pasa es que lo mismo pasa con una mente poco trabajada, una mente poco preparada. Lo mismo va a pasar con nosotros. O sea, es decir, si alguien nos está hablando y nos está diciendo algo que en nuestro entender a priori es amenazante, entonces vamos a reaccionar también de manera amenazante, y es por eso que se dan las interrupciones, y es por eso que se dan las discusiones. Vamos a comenzar con mucho gusto. Bueno, entonces estamos viendo estas frases que dice Mishle, que son de verdad muy transformadoras y que en verdad lo que dice acá este versículo, sin detrimento de nada de lo que hemos estudiado, es muy interesante y muy poderoso y se junta con varias cosas que queremos ver hoy. Entonces estamos en el capítulo 18, el versículo 13 del libro de Mishle. Meshiv davar betere mishma ivelet hi lo uchlima. Aquella persona que responde algo antes de escuchar es considerado para él ivelet. Ivelet es necedad. Ivelet es también como hoy en día diríamos tipshut. Es un acto de tontería. Eso es ivelet. Necedad es un acto de conducta de poca inteligencia. ¿Ok? Ivelet hilo uchlima. Y además de ser una situación de necedad, también es una causa de vergüenza. ¿Por qué? La persona que contesta antes de entender lo que le están diciendo, ahorita vamos a entender cuáles son los procesos mentales que hay que tener para poder hacer eso. La clima es cuando una persona queda en evidencia, ¿ok? Queda en evidencia. Entonces, aquella persona que responde de manera acelerada, apresurada, sin terminar de escuchar lo que le están diciendo, entonces es considerado para él que está actuando con poca inteligencia, y además también es una situación de vergüenza porque eventualmente, después de que él da su respuesta, que no tiene que ver con la pregunta, evidencia que ni siquiera entendió y que ni siquiera escuchó lo que se le estaba diciendo, y además es una forma de quedar en evidencia de que tiene, pues sí, es una acción de soberbia. ¿Okay? Así dijeron nuestros sabios: de las cosas que se encuentran entre las personas inteligentes, sabias, es que uno no habla frente a alguien de mayor edad o de mayor conocimiento, y tampoco uno se apura en responder. Y lo contrario lo encontramos en un golem. Un golem es lo contrario al jajam. Un golem es un semihumano. En lenguaje rabínico, en el lenguaje antiguo, para referirse a las personas que actúan con insensatez, degradando su imagen humana. Porque lo único que nos hace humanos realmente es nuestra capacidad de actuar, ¿sí? Entonces, bueno, a ver. Primero vamos a entender cuál es el proceso mental por el que pasa una persona que se cree inteligente, tan inteligente que no necesita escuchar cuando le están hablando, tan inteligente que él ya sabe, esa persona ya sabe, no necesita ni siquiera oír las cosas que le están diciendo. Esto es demasiado común, y es una de las situaciones que evitan que pueda haber buena comunicación entre los seres humanos, porque la gente no escucha, oye y ni siquiera, quizás solamente de forma parcial, pueden medio oír a la otra persona. ¿Sí? Por eso les decía, si les ha tocado escuchar, cuando alguien está tratando de hablar con otra persona y esa otra persona contesta inmediatamente, ¿sí? Es una forma de, o sea, la persona ya sabe o asume que ya sabe lo que están diciendo. Es una conducta muy común a veces, donde existe una persona que genuinamente sabe, piensa que sabe y no necesita que nadie le explique nada, no necesita que le cuenten y no necesita que le digan, él sabe todo. Entonces tampoco necesita escuchar a la otra persona. Y al momento de no escuchar a la otra persona, entonces pierde, aunque sea una persona con conocimiento, con experiencia, con sabiduría o lo que sea, pierde esa calidad, ¿sí? Y esto se da muchas veces también en las discusiones interpersonales, porque sale el cocodrilo. ¿Okay? ¿Qué es el cocodrilo?
Nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro cerebro, tenemos una parte primitiva y una parte desarrollada. A la gente que le gusta la evolución, explíquenlo con evolución. A la gente que le gusta entender las situaciones desde el punto de vista espiritual, entonces nosotros tenemos una parte completamente física, completamente animal, pero no somos animales, ¿sí? Pero sí tenemos características físicas que están relacionadas con eso. Entonces, a nivel cerebral, cuando nosotros sentimos una amenaza de cualquier cosa, de cualquier persona que nos esté amenazando, lo primero que reacciona de manera instintiva es el cocodrilo. ¿Okay? Nosotros tenemos adentro, todos, tenemos esta parte instintiva que nos hace reaccionar de manera instintiva para defendernos de una amenaza potencial, sustancial, importante, grave, ¿sí? Entonces, si de repente vas caminando en la calle y te encuentras con algo que te puede amenazar, entonces todo tu cuerpo se llena de adrenalina y estás listo para reaccionar y para atacar de regreso, ¿ok? Lo que pasa es que lo mismo pasa con una mente poco trabajada, una mente poco preparada. Lo mismo va a pasar con nosotros. O sea, es decir, si alguien nos está hablando y nos está diciendo algo que en nuestro entender a priori es amenazante, entonces vamos a reaccionar también de manera amenazante y es por eso que se dan las interrupciones y es por eso que se dan las discusiones. ¿Okay? Entonces hay situaciones, hay recomendaciones fáciles para poder evitar estas cosas. Primero, no interrumpir. Punto número 1, tienes que estar dispuesto a escuchar y a recibir y a aceptar lo que la otra persona te está diciendo. ¿Sí? O sea, la otra persona puede tener una opinión correcta o incorrecta, pero es lo que opina. Entonces uno tiene que aceptarlo y asumir que te están, o sea, que uno puede estar escuchando y eso es recibir y eso también es entender. Finalmente es entender, ¿ok? Entonces, estrategias simples para esto son terminar de escuchar a la otra persona, no hablar hasta que la otra persona termine de expresarse y también hay ciertas estrategias. Si tú necesitas más información, entonces puedes asentir con la cabeza lentamente. También les expliqué, creo, la vez pasada, por qué sí significa mover la cabeza así y no para un lado y para el otro. Cuando a ti te dan el Gerber de avioncito, ¿eh? Y quieres algo, acercas la cabeza y mueves, ¿sabes? Para arriba porque quieres más. ¿Eh? Y si te están dando la papilla que no te gustó, tú estás a un lado. ¿Y qué va a hacer tu mamá cuando te das por un lado? Te va a seguir y te va a tratar de meter la cuchara de ese lado. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer así. Y luego así. Y así, y así. Entonces, por esto es un símbolo de rechazo. No quiero lo que me están dando. ¿Sí? No quiero lo que me están dando. Y aunque saber decir no es muy importante para poder tener una constitución de tu propio ser, o sea, tú te defines a partir de tus límites, te defines a partir de lo que sí eres, pero también de lo que no eres, ¿sí? Entonces, alguien que no tiene claramente establecido que sí y que no, entonces no tiene su mente sana, ¿okay? Pero de cualquier manera, esta parte de rechazar, y esto todo tiene que ver también con lenguaje corporal, tiene que ver con cómo nos expresamos más allá de las palabras, ¿ok? Pero entonces, esto es una estrategia muy buena, si tienen que hablar con adolescentes, o si tienen que hacer temas de negocios, o si cualquier cosa, úsenlo para bien. Si alguien está explicándote algo y tú quieres más información, no contestes, quédate callado y mueve la cabeza. Lo que le está diciendo es, dame más. Me interesa. Quiero más. Me interesa lo que me estás diciendo, dame más información. Es muy probable que la otra persona te dé más información porque le estás dando la señal de que hay más para hablar. Y también te das el tiempo para poder asimilar lo que te están diciendo. Y si hay alguna duda, ¿ok? Pregunta. Es como, ok, si el cocodrilo está entendiendo que cuando alguien te dice, no, a mí me parece que no sé, que quiero algo completamente superficial y que no tenga ninguna importancia. Sí, me parece que el América es mejor que las Chivas, ¿ok? Y tú estás completamente en desacuerdo con eso, pero a ti te molesta porque eres fan. Si tú no escuchas y no entiendes lo que la otra persona te está diciendo, la urgencia de contestar,
La urgencia de contestar es la prueba indudable que no tienes que hablar en ese momento. Si te urge decir algo, es como si se te prenden 50 luces alrededor de ti que te digan, que están diciendo, cállate. Hay que saber tener paciencia. Ahora, si la otra persona de verdad dijo algo fuera de lugar, también le puedes dar la oportunidad de rectificarse. Es muy bueno esto, es poner silencio, escuchar, y uno puede decir, a ver, estoy entendiendo o entiendo o debo entender de lo que estás diciendo que tal y tal y tal y tal. Eso es un reflejo. Si la otra persona de verdad se pasó, entonces tienen la oportunidad de mesurarse, tienen la oportunidad de retractarse, decir, no quise decir eso, no me malentiendas, aunque al principio sí, pero también le estás haciendo un modo de entender de manera muy sutil y muy decente que se puede estar pasando de la raya, ¿sí? Y entonces eso es explicar y comunicar, ¿sí? Shemia es estar conectado. Nosotros nos conectamos con el mundo interior y exterior a través de, obviamente, la visión, pero mucho más a través de la audición, ¿ok? Entonces, lishmoa, escuchar, es estar conectado. Por eso, Shema Israel, entiendes tu conexión con Hashem a través de la Shemia, a través de escuchar, ¿okay? Significa que realmente estás percibiendo lo que hay a tu alrededor, porque la visión, más bien la ashkafá, es una visión lejana que te separa, ¿ok? Cuando tú ves, puedes estar viendo, puedes estar absorbiendo la información, pero a través de ese mismo acto de observación, te estás abstrayendo de lo que está pasando. Como cuando vemos en un microscopio, como cuando vemos una pantalla, ¿sí? No todas las visiones, no todas las miradas son conexión. ¿Ok? También el contacto visual, cuando estás hablando con una persona, indica mucho si esa persona está conectando contigo o no. Pero más, los ojos van a hablar más acerca de lo que se está escuchando o si se está escuchando. Shemia es lo que te conecta. Y también Shemia es escucharte a ti. Escuchar tu ser interno también. Es entender. Lishmoa es entender. ¿Sí? El Talmud, cuando habla de expresar pruebas o argumentos para definir alguna duda, dice ta shema, ven, escucha. Es decir, ta es ven aquí al presente, así. Ven al presente, aquí, ahora, y escucha. ¿Ok? Escucha lo que te están diciendo y estate acá, porque hay veces que no escucha porque no está ahí. Entonces, hay veces que no escuchas porque estás en otra cosa. ¿Ok? Está uno pensando en cualquier situación. Entonces, ven, regresa, Shema, escucha. Por eso, Shema Israel, ¿qué hacemos? Conectar. ¿Qué es Shema Israel? ¿Y por qué me tapo los ojos? Para no distorsionar mi atención con toda esa información visual distractora. ¿Ok? Y es entonces donde uno puede llegar a tener una estabilidad. ¿Sí? Entonces, la gente que puede prejuzgar o que puede decir o que puede argumentar antes de escuchar es porque está desconectada de la otra persona, porque se siente tácitamente superior o porque está en otra realidad, o porque está en otra cosa, no escucha y entonces no está equilibrada, esa persona no está en un equilibrio. ¿Cómo se dice? Ok, hay otra forma de decir escuchar, pero escuchar con atención. ¿Cómo se le dice a escuchar con atención? Leha'azin. Ha'azinu hashamayim va'adabera. Lishmoa es todo lo que ya dijimos. Es escuchar, aceptar y entender. Eso todo es lishmoa.
Pero leha'azin es todavía una cosa que va más allá. Es poner atención, escuchar, poner atención, y también tiene que ver con equilibrio, leha'azin. Ok, cuando uno juzga una situación por un chisme, por ejemplo, o por una cosa que se oyó, no, eso no es shemia, y menos es ha'azana. No eres una persona equilibrada ni una persona presente hasta que no escuchas para equilibrarte. ¿Se entiende? Es una fórmula de escuchar para estar equilibrado con la realidad, para entender la realidad. ¿Ok? Bueno, entonces uno se tiene que quitar del centro del universo. ¿Okay? Tienes que estar conectado como parte de todo lo que sucede a tu alrededor. Entonces escuchas y te puedes formar un juicio equilibrado a través de lo que entendiste, a través de lo que sí escuchaste. ¿Ok? Entonces, también aquí viene el tema de los prejuicios, ¿okay? Que está relacionado con lo que habíamos dicho hace un momento. ¿Por qué la gente no o cree que es un lujo o una pérdida de tiempo escuchar bien lo que te está diciendo otra persona? Porque tú ya, según tú, ya lo sabes. ¿Okay? Entonces, en ese punto estás sin equilibrio. En ese punto estás incapacitado para entender la realidad, o para escuchar, entender profundamente la realidad de lo que otra persona quiere decir, de lo que otra persona quiere transmitir. Mucho más cuando te precargan el sistema. Te precargan el sistema. ¿Sí? Claro, llega una persona que abusa de la confianza de alguien. ¿Okay? Y esto estamos hablando con niños chicos, con personas que son incautas, que se convencen fácil de cosas, les cuentan historias y se las creen. Y entonces ya hay un prejuicio de un mundo distorsionado, porque alguien les dijo, así decía Miguel de Unamuno, ¿sí? Que crean en algo que otros creen porque alguien les dijo a su vez que tenían que creer en aquello que otros creyeron. Es eso. Entonces, cuando uno sabe todo, no pretendas estar comunicado con los demás. ¿Okay? No pretendas que eso sea una semilla que pueda generar capacidad de comunicación con los demás. Entonces, uno ya prejuzgó, uno ya entendió y uno ya supo, ¿sí? Que la otra persona no me saludó bonito porque seguramente, como el chiste de la llanta, de que se le ponchó la llanta, entonces una persona se le poncha la llanta, está en medio de una carretera y empieza a ver, ¿qué voy a hacer? No tengo gato, no tengo... mira, ya hay una casita, ¿sí? Y entonces llega a la casita, va caminando a la casita y empieza a imaginarse, híjole, pero qué pena, ya son las 9 de la noche. Seguramente cuando yo les toque la puerta se van a asustar, se van a sacar mucho de onda porque van a pensar que es un ratero o un vendedor o algo así. Pero ¿cómo? O sea, ellos tienen que saber que si ponen una casa a la mitad del camino, pues eso puede pasar. A alguien se le puede ponchar la llanta. Sí, pues qué mala onda de gente que no tiene la sensibilidad de saber que pues, habemos personas que se nos puede ponchar la llanta, ¿no? Y, no, o sea, ¿cómo? O sea, hubieran construido su casa en otro lugar. Si no querían ayudar a las personas, hubieran construido su casa en otro lugar. ¿Para qué hacen la casa ahí? ¿No? Y además, si se quieren ir a dormir temprano, que apaguen la luz. Si tú aquí prácticamente tener una luz aquí es como poner un letrero de bienvenida, ¿sí? ¿Cómo puede ser que la gente sea tan inconsciente? ¿Cómo puede ser que la gente sea tan inconsciente y tan egoísta? ¿No? Entonces llega a la puerta, toca, sale una señora y le dice, buenas noches, y dice, ni quería tu llanta. Se voltea y se fue. Una risita porque todos hacemos lo mismo. Eso es prejuiciar. Y a menos que hagamos un ejercicio consciente para intentar ser personas desarrolladas mental y emocionalmente, lo vamos a seguir haciendo. ¿Sí?
Todo el mundo piensa que los otros piensan algo que otras personas están pensando, que otros pensaron y te convencieron a ti que piensas que ellos piensan lo que los otros pensaron. Muchas veces porque hay una precarga de otra persona que tiene a lo mejor intereses o lo que sea. Tienes todos estos prejuicios que tienen que ver con las ideas que otra persona te siembra. Y por lo tanto ya no escuchaste. Y por lo tanto la otra persona ya ni siquiera tuvo la oportunidad. La otra persona ni siquiera tuvo la oportunidad. Porque tú ya sabes. Y entonces tú ya interpretaste. Y entonces tú ya... Siguiente punto, y a lo mejor con eso termino, con el tema de Busha y Klima. ¿Sí? Con el tema de vergüenza. Entonces este acto no solamente es tonto. Entonces es tonto, es... desafortunadamente tonto, porque uno de verdad se está perdiendo oportunidades y porque uno está haciendo un reptil. Pero además, esto es razón de vergüenza. Hay pequeñas vergüenzas en nuestra vida, pequeñas bushot, que como no estamos dispuestos a asumir, terminamos en klimot. ¿Ok? Clima es una vergüenza grande, una vergüenza donde uno queda en evidencia, donde uno ya no tiene forma de... ya no hay, o sea, es mucha vergüenza, ¿sí? Hay pequeñas bushot o hay situaciones donde los seres humanos tenemos, errores. ¿Por qué distorsionamos la realidad? Por lo tanto, ¿por qué no nos escuchamos? Y por lo tanto, ¿por qué discutimos? Y por lo tanto, ¿por qué hay tantas broncas? ¿Sí? O ¿por qué no hay estrategias de vida? ¿Sí? Entonces hay ciertas cosas que uno no quiere asumir de su propia conducta infantil o de su propia conducta no desarrollada. Y entonces distorsiona la realidad para echar culpas en otros y no responsabilizarse. ¿Okay? Entonces siempre se puede encontrar a alguien que tuvo la culpa. Siempre se puede encontrar a alguien que fue responsable, a alguien que no me dijeron. Entonces distorsionamos la realidad para evitarnos esas pequeñas molestias de asumir. Entonces cuando tu pareja, tu socio, tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, la vida, tu socio, compadre, consuegro, lo que sea, consuegra, te hace ver la realidad de algo pequeño que es incómodo y que... ok, yo también podría bajarle 2 rayitas, ¿no? Pero entonces es mejor echar culpas en otra persona, es donde se empieza a distorsionar la realidad. Entonces ahí viene la clima al final del caso, al final del tema. Cuando a veces uno, en un momento de sinceridad y de humildad, volteas al pasado y dices, a lo mejor podía haberme evitado muchas cosas en mi vida, muy incómodas, muy molestas, de mucha vergüenza quizás, por haber asumido en su momento la realidad, por haber escuchado y estar conectado con la realidad. Es la kelima a la que se refiere aquí también Shlomo HaMelech, es a ese resultado final de, en vez de win-win, lose-lose. Entonces, el no escuchar te hace distorsionar la realidad. Y en vez de retroceder y decir, espérate, me estoy equivocando ahorita, ¿sí? Todo esto se resume al shofar. ¿Qué es la mitzvah del shofar? ¿Tocar el shofar? Escuchar el shofar. ¿Sí? El shofar, entonces, lo que pretende es... ¿Qué es ese sonido fuerte? ¿Sí? Ese sonido fuerte, ese llamado de atención. Despertar no es nada más estar dormido. Despertar es vivir en un sueño. ¿Qué es un sueño? No realidades. ¿Ok? Entonces hay personas que se van a despertar a tiempo. Hay personas que le van a poner snooze, 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 hasta que ya se les hizo tarde para llegar a su trabajo. ¿Ok? Entonces, quien quiera escuchar, que no, es un asunto que dice, deja de estar desconcentrado, concéntrate, escucha, asume los cambios que tengas que hacer y que la vida no llegue a confrontarte con las consecuencias de no haber querido escuchar nunca, ni a ti mismo, ni a los demás, ni al patrón del mundo, ni a nada a tu alrededor.
Entonces, hay que saber hablar, hay que saber expresarse, hay que saber dejar a las otras personas hablar, hay que invitar a las otras personas a hablar, hay que transmitir información de si te estoy escuchando, si te estoy entendiendo. Y otro día vemos las maneras y los foros. Hasta luego, nos vemos la próxima.